Bueno, gracias a todos por asistir. Esta charla puntualmente va a ser sobre Bitcoin versus oro y la tasa de emisión en criptomonedas. Vamos a tratar distintos temas, entre ellos lo que es Bitcoin como reserva de valor, que es un tema bastante en discusión, sobre todo con los economistas o los que vienen de los mercados tradicionales. Vamos a tratar también lo que es la tasa de emisión en criptomonedas. Esto nos va a permitir optimizar un portafolio de inversión y además de eso poder seleccionar distintas criptomonedas que tengan un menor riesgo y una probabilidad de mayor rendimiento. Vamos a conocer lo que es el costo de producción, es decir, cuánto cuesta producir un Bitcoin y cómo eso puede ser una oportunidad para comprar Bitcoin cuando está en oferta. Y por otra parte vamos a ver lo que es la manipulación en los mercados y cómo se aprovecha, ¿no? Cómo se puede aprovechar esto. Seguramente habrán, o será, digamos, de moneda corriente hablar que el oro es la principal reserva de valor. Pero, ¿qué hay de cierto con esto, no? Para poder entender realmente qué tan eficiente es el oro como reserva de valor y después poder compararlo con Bitcoin, necesitamos primero saber qué es una reserva de valor. Y es un activo que mantiene su valor o aumenta con el tiempo, ¿sí? Lo puede mantener o aumentar y que puede ser almacenado y recuperado en el futuro sin una significativa pérdida de poder. Normalmente, ¿a qué se le puede asignar o a qué se le puede llamar reserva de valor? A los metales preciosos, a las monedas fuertes, ¿sí? Algunas monedas fiduciarias, a los bienes raíces o a Bitcoin, ¿sí? Y la reserva de valor debe cumplir ciertas características para denominarse justamente reserva de valor. Primero tiene que mantener una estabilidad en el valor. Ya vamos a ver si el oro realmente lo cumple o no. Tiene que ser durable en el tiempo, es decir, que no tiene que tener desgaste, no se tiene que oxidar, ese tipo de permanencia en el tiempo, ¿no? Después, además, tiene que tener una aceptación general, es decir, que tiene que ser reconocido a nivel económico y por las personas. Tiene que tener liquidez, una reserva de valor. ¿Qué quiere decir esto? No solamente de que haya una cierta cantidad que me permita transaccionarlo, sino que además se pueda intercambiar por dinero fiduciario, se puede intercambiar por productos, por bienes y servicios. Entonces, tiene que cumplir con eso también. Y además de eso, debe poseer escasez o tiene que ser de suministro limitado. Entonces, si ahora puntualmente, esto lo vamos a ir viendo con datos, si ahora nos vamos a evaluar lo que pasó con el oro, van a poder ver que el oro desde 1980 hasta 2008, ¿sí? Evaluando lo que es la estabilidad de valor del oro, vemos que permaneció 28 años en pérdida. Entonces, ¿qué estabilidad de valor hay ahí con el oro? Y la realidad es que cuando nosotros vamos a evaluar esa característica en el oro, la realidad es que falla. De hecho, estuvo un 70% en drawdown, es decir, en pérdida, durante 28 años. ¿Qué me quiere decir esto puntualmente? Que la persona que invirtió en una onza de oro en 1980 tuvo que esperar 28 años solamente para salir con el mismo poder adquisitivo. Lo mismo pasó desde 2011 hasta 2020. Por supuesto, su drawdown no fue tan significativo, fueron 9 años con el precio en un 45% en pérdida. Entonces, empezamos a notar cierta volatilidad en el oro, que además le lleva mucho tiempo de recuperación y que no es muy distinto a lo que sucede hoy en día con Bitcoin. Por otra parte, la durabilidad, ¿sí? Bueno, eso está todo ok, es un bien que se puede almacenar, de manera segura no se va a ir desgastando ni degradando con el tiempo. Tiene una aceptación general, creo que todos coincidimos que el oro es un bien preciado con poder adquisitivo. Por otra parte, liquidez. ¿Tiene liquidez? Sí, la tiene, pero es compleja.
Porque si yo me baso explícitamente en lo que dice la teoría de la reserva de valor, no todo el mundo me recibe oro a cambio de un bien o un servicio. Entonces es complejo. De hecho, hay mucha gente que no sabe ni siquiera cuánto cuesta la onza de oro. Es decir, no lleva un seguimiento del poder adquisitivo. Entonces, vamos viendo cómo el oro como reserva de valor se puede considerar. Sí, claro que sí, lo es. Pero es complejo. No es la reserva de valor perfecta. De hecho, no existe la reserva de valor perfecta. Entonces, por otra parte, con la característica de escasez o limitación, fíjense este dato que es importantísimo. Hay más de 200.000 toneladas de oro por el mundo, es decir que el oro es un bien escaso, eso lo sabemos. Hay una cierta cantidad, pero ¿cuánto? ¿Qué cantidad hay de oro? ¿Cuántas toneladas? Y fíjense esto, recién en lo que va de la historia de la humanidad se exploró solamente el 20% de la superficie terrestre. Esto es un 0.2% de la masa terrestre. O sea, lo que queda por explorar para seguir extrayendo oro es demasiado, demasiado. Y cuando yo lo empiezo un poquito a comparar con Bitcoin, van a ver que, bueno, ¿qué cantidad de oro hay en el planeta? ¿Cuánto más se puede extraer? Y no lo sabemos. Tal vez avanza demasiado la tecnología y de golpe es mucho más fácil y rápido explorar y extraer oro contra Bitcoin, que solamente hay 21 millones, con un protocolo establecido, con una tasa de emisión establecida por un protocolo inmutable, que sabemos cómo va a ser el ritmo de emisión a lo largo de los años. Entonces no hay sorpresa. Se empiezan a destacar ciertas ventajas. Entonces mucho cuidado con el tabú del oro. Otra cosa, con respecto a estas 200.000 toneladas que tiene el oro, fíjense que no se sabe con precisión. Hay un 20% de margen de error. Si seguimos analizando los datos, podemos ver, van a ver la línea negra es el precio de la onza de oro, la línea amarilla es el supply, es decir, qué cantidad de oro hay, por eso hay por arriba de 200.000 toneladas, vamos a ver, ahí está el cursor, ¿sí? por arriba de 200.000, y lo que sería el área celeste les va a mostrar a ustedes la tasa de emisión anual de oro, que normalmente ronda entre el 1.5% anual y 1.2%. Actualmente está en 1.29, eso se va actualizando todos los meses. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que cada vez que pasan 12 meses, la cantidad de oro aumenta un 1.29% y, por supuesto, eso es mayor oferta en el mercado. Por otra parte, ¿qué pasa si lo empezamos a comparar un poco con Bitcoin? Fíjense esto. Desde el último, en el ciclo anterior, cuando BTC llegó a los 69.000 y después cayó por debajo de los 16.000, tuvo también una caída muy similar a lo que fue la del oro desde 1980. Ese drawdown, que había sido en el oro de un 71%, en Bitcoin, bueno, llegó a un 77%, pero con una diferencia muy importante. Su recuperación fue rápida. No tuviste que esperar la mitad de tu vida, 28 años, para solamente ver una recuperación. BTC se recuperó solamente en 2 años. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿tiene volatilidad? Sí, por supuesto, tiene volatilidad y lo va a tener siempre, ¿eh? Ojo con eso. Estamos evaluando siempre a BTC contra un dinero infinito prácticamente. O sea, el dinero fiduciario se sigue imprimiendo y la deuda de Estados Unidos sigue aumentando en $1 trillion a medida que pasa el tiempo. Entonces, fíjense esto. La tasa de emisión de BTC en 12 años es de 0.83%, contra la tasa del oro en 1.29%. Y este cambio se produjo desde el último halving day que fue este año en el 2024. ¿Qué me está queriendo decir a mí este dato? Fíjense que es casi la mitad de la del oro, que actualmente Bitcoin ha pasado a tener un hecho histórico en la economía mundial.
puntualmente el Bitcoin ha pasado a ser el doble de escaso que el oro, porque su emisión anual es de la mitad. ¿Sí? Y esto va a seguir pasando con el tiempo. Nosotros conocemos el protocolo de emisión. De acá a 4 años pasará a ser 0.4, después 0.2. Entonces, estamos frente al activo más escaso en la historia de la humanidad. Y eso no lo podemos pasar por alto. Es por eso que Bitcoin, actualmente, si comparamos los market cap, ha superado a Mastercard, ha superado a Visa, JP Morgan, Tesla. No es casualidad ver a Bitcoin con 1.4 billion dólares de market cap. Si comparamos lo que sería el market cap directamente de Bitcoin con respecto al oro, van a ver que representa un 6.6%. Este dato me está diciendo que recién estamos empezando. El market cap todavía es muy minúsculo con respecto a todo el dinero donde la gente busca refugio de valor. Entonces, para aquellos que se están preguntando si ya es tarde para comprar Bitcoin, para invertir a largo plazo, esto está recién empezando. Estamos con respecto al market cap del oro, solamente un 6.6%. Ni hablar si repasamos un poco el rendimiento, en este caso tenemos la gráfica del oro frente a Bitcoin, y van a ver lo que pasó en los últimos 10 años. Fíjense que el precio del oro contra Bitcoin cayó un 98%. Es decir que si yo hace 10 años invertía en BTC, en vez de invertir en oro, el rendimiento hubiese sido fantástico. Bueno, y que lo conocemos, ¿no? Ahora, con respecto a lo que sería la tasa de emisión en criptomonedas, que es un tema muy relacionado a lo que acabamos de ver, yo les voy a mostrar la herramienta que utilizamos, de hecho la desarrollamos nosotros, Trading Different. Van a tener una sección gratuita que es una especie de market cap, donde ustedes pueden seleccionar las distintas criptomonedas para hacer un estudio monetario. ¿Qué es un estudio monetario? Bueno, vamos a analizar justamente la tasa de emisión, el supply y ciertas características que nos van a dar a nosotros una mejor probabilidad de hacer una inversión coherente e inteligente. Fíjense esto, tenemos lo que sería el precio, el all-time high, es decir, su precio máximo, cuándo fue, en qué fecha fue, a ver si tenemos el cursor, ahí está, me cuesta apuntar con esto, cuántos días pasaron desde su all-time high, cuál fue su market cap en ese momento, desde su all-time high, cuánto bajó el precio, cuánto le queda por subir, y estas últimas dos columnas que vendrían a ser las más importantes, ¿sí? La primera es el porcentaje total del supply que ya está en el mercado. Fíjense, en BTC tenemos que el 94% de los bitcoins ya están adquiridos por demanda dentro del mercado. La gente ya lo tiene. Es decir, que solamente queda por emitir un 6%. Y, además de eso, ¿cuánto aumentó el supply, es decir, la cantidad de bitcoins en el mercado desde su máximo histórico? Y esto es importante, ¿por qué? Fíjense que en BTC fue solamente un 0.5%. Pero ¿qué pasa si yo me voy, por ejemplo, a Solana? Solana tiene un total de supply indefinido, porque el suministro puede ser ilimitado, pueden imprimir infinitamente, entonces cuidado con eso. Es decir, que la oferta puede ser infinita. Y si yo veo cuánto aumentó su supply desde su all-time high, es un 56%. ¿Qué me está queriendo decir ese dato puntual? Que la demanda va a tener que hacer un esfuerzo extra de compra solamente para alcanzar su último máximo histórico. O sea, y un 56% de responsabilidad para la demanda es mucho, es significativo, solamente para llegar a su máximo histórico anterior. Entonces, mucho cuidado con aquellos que proyectan cualquier criptomoneda sin hacer un estudio monetario y tal vez tirar, no, esta criptomoneda me va a hacer un por 10, un por 100. Entonces, hay que ir más a la realidad, porque esto está muy atado a la oferta y la demanda. Fíjense el caso de
H-bar, ¿no? Hedera, lo tenemos acá abajo. Tenemos el supply ya inyectado en el mercado un 75%. Todavía, es decir, pueden aumentar un 25% más que está pendiente. Pero además de eso, desde su all-time high aumentó un 290% ese supply. Es decir, ese es el esfuerzo que tiene que hacer la demanda extra solamente para llegar a su máximo histórico. Caso contrario, por ejemplo, que es muy óptimo a la hora de buscar inversión, el caso de Tita. Tita ya tiene el 100% inyectado en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? La demanda ya adquirió todos esos Tita. Y además de eso, no aumentó su supply. Entonces, con el simple hecho de hacer un poquito de esfuerzo, la demanda va a alcanzar fácilmente su antiguo all-time high. Acá lo podemos ver, la misma gráfica que habíamos analizado recientemente de Bitcoin. En el caso para Tita, la línea negra es el precio. Fíjense, cuando tuvo su all-time high, desde ahí, lo que sería la línea azul va marcando el supply constante. ¿Sí? Es decir, que no ha aumentado, ya tiene el 100% inyectado. Y su tasa de emisión está en cero. Está en cero anualmente. O sea, pasó a ser directamente un activo escaso. No caso así de Hedera. ¿Qué me puede indicar este gráfico? Bueno, puntualmente que cuando yo vea estos saltos muy abruptos en el supply y en el suministro, me está queriendo decir dos cosas. Por un lado, que no respeta un protocolo. Te pueden aumentar la oferta de golpe sin respetar ningún tipo de protocolo. Entonces, cuidado con eso. Y segundo, que cuando aumenten, el suministro va a ser para adquirir liquidez, para financiar su proyecto. No es casualidad que después el precio caiga. ¿Sí? Es decir, van a emitir más para vender y financiar su proyecto. Entonces, ¿esto a mí qué me permite? Bueno, si yo estoy invertido en una criptomoneda y empiezo a ver que su suministro empieza a crecer rápidamente, me está dando ventaja para también tomar ganancias, no esperar el precio mucho más arriba. Por otra parte, ¿qué tenemos? ¿Cuánto cuesta producir un Bitcoin? Esta información es clave. Esa línea naranja que ustedes ven acá me muestra cuánto cuesta producir un Bitcoin, que actualmente está en los $76.893, y que lo que está considerando no es solamente el costo energético, son todos los costos operativos, no operativos, que repercuten para producir un Bitcoin. Además de eso, considera la amortización en equipos e infraestructura. Está todo concentrado en un solo precio. Por supuesto, es una ponderación, basándonos en cómo está distribuido el hash rate a nivel internacional, el costo por kilowatt hora en cada uno de los países a nivel industrial. Bueno, hay mucho trabajo de investigación para poder llegar a ese valor. Pero lo que me dice ese valor, ¿sí?, tiene mucha información. Por un lado me está diciendo que los mineros actualmente no están en ganancia. Si no están en ganancia, lo que está pasando en el mercado es clave. Quiere decir que no hay oferta nueva flotante, no se está inyectando. Los mineros son los proveedores principales, entonces, si no hay nuevos bitcoins inyectándose en el mercado, es muy difícil de que el precio baje. Por eso le cuesta tanto bajar el precio. Cuando todos estaban viendo el último retroceso, estaban todos viéndolo, no, nos vamos a los 44, retesté a los 30, yo lo espero en los 22. Cuidado con eso, porque no hay oferta, no hay venta. Por otra parte, cuando no está habiendo oferta nueva en el mercado y mientras la demanda sigue avanzando y sigue acumulando BTC, indefectiblemente pasa esto. Después de cada halving day, que son estas líneas azules, el precio lateraliza por debajo del costo, porque es normal que queden un periodo en pérdida, los mineros minando en pérdida, pero acumulando BTC, y entonces es acá donde el halving day hace su magia en el mercado. Esa escasez de oferta, mientras se está acumulando, hace que el precio indefectiblemente dispare al alza. Cada uno de estos escenarios los pueden backtestear también en la gráfica. Esta es una gráfica que se llama BTC Supplier Model, estudia puntualmente el negocio de los mineros, y van a ver que siempre pasa lo mismo, en cada etapa, en cada periodo. Entonces, por una parte, cada vez que yo vea el precio cerca del costo o por debajo del costo, estoy comprando Bitcoin al costo, en oferta. Es una excelente oportunidad.
responde mucho la típica pregunta que cualquiera de nosotros podemos tener: ¿cuándo es buen momento para comprar Bitcoin? ¿Cuándo es buen momento? Siempre. ¿Cuándo es el momento óptimo? Cuando lo veamos al precio, al costo por debajo del costo. Además de eso, van a ver que el modelo tiene los ciclos, bullish, bearish. La idea es estructurarlo temporalmente. No quiere decir que se vaya a cumplir al pie de la letra, pero simplemente nos da un marco temporal para manejar la ansiedad, tener un poco de paciencia que se desarrolle el precio, entender cuándo viene un halving day, qué es lo que pasa después. Y esas bandas azules y violetas que ven en la parte de arriba es data estadística y on-chain de donde los mineros toman ganancias. Entonces, ya sabemos cuánto le cuesta producir un Bitcoin a los mineros. Y ahora sabemos dónde ellos proyectan tomar ganancias. ¿Quiere decir de que el precio va a llegar hasta estas líneas azules ahora en la etapa bullish? No, no es un imán para el precio. Pero sí lo que quiere decir es que si el precio llega hasta ahí, los mineros no van a dudar en vender. Ellos, ¿por qué necesitan vender? No pueden ser holders de por vida. Necesitan liquidez para que cada vez que el precio se mantenga por debajo del costo, ellos poder asumir sus costos operativos mes a mes, ¿no? Ellos necesitan esa liquidez. Y es por eso que van a ver que hay distintos eventos, que son todos estos puntos. Uno, cuando le pasa el cursor, va saliendo qué pasó en cada uno de esos eventos. Van a ver que hay muchos eventos en grises. Estos eventos en grises son relacionados a la minería. Van a ver que hay muchos quiebres de minería o que reducen su potencia de hash. Bueno, está muy interesante. Estos eventos están desde el inicio, desde 2008, así que van a poder ver también y hacer un repaso de todo lo que sucedió a lo largo de la historia de Bitcoin con distintos eventos importantes. Es muy bueno a nivel educativo. Finalmente, con respecto a lo que es la manipulación dentro del mercado, y esto es un poquito más enfocado para traders y aquellos que buscan poder sacarle rendimiento al mercado mientras hacen hold de Bitcoin, tenemos lo que es el Liquidation Heatmap. Esto prácticamente te muestra el algoritmo donde van a perder los sobreapalancados del mercado. Estas zonas que ustedes ven de colores, que es un mapa de calor justamente, las zonas rojas y amarillas concentran mayor cantidad de liquidez, las zonas frías un poco menos. Lo que hace es detectar dónde se concentran los puntos de liquidación y stop loss. Como el mercado de Bitcoin tiene poca liquidez, es fundamental para los grandes operadores, lo que llamamos las ballenas, poder operar y tener una contrapartida para cerrar sus posiciones grandes en ganancia. Si no hay volumen suficiente, ellos prácticamente regresan el precio con una orden de venta. Entonces, es ahí donde hay una búsqueda y una competencia de liquidez constante en el mercado. Y van a ver cómo, por ejemplo, en un canal que yo puedo graficar entre las líneas blancas de lateralización en un rango, hay distintos desfasajes del precio que se dan constantemente, que uno puede interpretarlos, si no tiene el mapa de liquidaciones, como una ruptura de rango. Y sin embargo el precio rompe y se devuelve. Y esto es así, entonces nos permite entender cada desviación del precio con respecto a los rangos, a las tendencias que vamos marcando. Se complementa muy bien con cualquier sistema de trading que yo pueda utilizar, ya sea RSI, ADX, chartismo, Elliott. ¿Esto qué me permite básicamente? No perder donde el resto pierde. Es decir, que primero liquide las posiciones y después entro yo al mercado. Si el precio, por ejemplo, está subiendo y yo veo esta posición llena de liquidez, indefectiblemente va a ir por esas liquidaciones, que va a liquidar en este caso a todos los shorters del mercado. Entonces, yo lo pienso antes 2 veces de entrar en short en esta zona. ¿Qué hago si estoy buscando un scalping? Dejo que liquide y después busco el retroceso. Entonces, optimizo mi punto de entrada, optimizo mi stop loss, siempre por fuera de la zona de liquidez, por fuera del pool. Y además, si tengo la contrapartida hacia donde hay más liquidez, puedo extender mi take profit. Bueno,
todo esto, por supuesto, está en Trading Different, hay tutoriales gratuitos que la idea es un poco demostrar cómo se manipula el mercado en futuros y cómo se puede tomar cierta ventaja con esto. Sin embargo, no recomendamos tampoco hacer trading, ¿no? El trading es una profesión puntual que yo no la puedo hacer como un pasatiempo cada vez que tengo un tiempo libre, ¿no? O sea, queremos concientizar también mucho eso, porque si no la gente termina perdiendo capital. Ser trader significa armar un sistema de trading, tener experiencia en el mercado, tener estadística de backtest, usar herramientas que te permitan tener ventaja. Imagínense que ustedes están compitiendo en un mercado contra operadores gigantes con mucho capital, pero además de eso tienen la mejor tecnología, bots de alta frecuencia, información de primera mano, los mejores matemáticos, los mejores programadores. Entonces nosotros, si queremos ser traders y ser rentables, necesitamos de ciertas ventajas, ¿sí? Por eso también desarrollamos herramientas exclusivamente para holders que ayuden a optimizar el punto de compra y optimizar el punto, la toma de ganancias, ¿sí? Agarrar buenas oportunidades de inversión. Sin embargo, para aquellos que ya son traders y son traders avanzados, estas son herramientas que sí, las recomendamos por supuesto al 100%. Ya finalizando, los invito a seguirme a mí en Twitter, Iván Paschaín, y la cuenta también de Trading Different, @TradingDiff, y les damos un regalo, así que gracias a todos por asistir. Escaneando ese QR van a tener 3 meses de las herramientas, van a poder aprovechar de esta información clave en un momento donde está toda la expectativa del mercado, si sube, hasta dónde sube, si rompe los 80 o no, después dónde van a tomar ganancia los mineros. También hacemos otro tipo de monitoreo sobre otros grandes operadores como son los ETF. Entonces hay información muy valiosa que la pueden aprovechar escaneando este QR. Y si no hay ninguna pregunta, ahí, a ver. Gracias.